se priorizó el multilateralismo. Imagínense que desde el principio decidimos que no nos íbamos a pelear para las vacunas. No, al revés. Todos confluyó en la Comisión Europea. La Comisión Europea, te damos el dinero, invierte el más dinero posible en la búsqueda de vacunas. Sin embargo, se llaman Pfizer, BioNTech. BioNTech es alemán, es el centro que logró encontrar la vacuna. Pfizer es la empresa americana que la comercializó. Entonces las vacunas se encontraron gracias a este gran esfuerzo, que fue un esfuerzo colectivo de Europa. Y luego nos peleamos para quién la recibe primero. No, todas van a la Comisión Europea y la Comisión Europea la reparte entre los Estados miembros en base a la población. O menos mal, porque yo ya me imaginaba, no sé, un país pelearse con el otro, yo no la tengo, tú la tenés, y todas estas cosas, ¿no? Esto se evitó gracias al hecho que existía una Unión Europea y una Comisión Europea que trabajaba para todos. La última, la crisis de la agresión Rusia-Ucrania, que va a desatar nuevos horizontes. A partir de 2 años, de hace 2 años, estamos ampliando muchísimo nuestro concepto de autonomía estratégica, es decir, no podemos pensar que no habrá nunca más guerras en Europa, porque estamos teniendo una guerra al lado, y entonces tenemos que fortalecer nuestra defensa. Lamentable decirlo, pero tuvimos que aumentar todos el presupuesto para la defensa, la parte del porcentaje de presupuesto que va en defensa, justamente para prepararnos a lo que puede suceder en futuro con Rusia y bueno, a ver quién gana las elecciones en Estados Unidos. También porque hasta ahora la defensa europea confía mucho en la OTAN, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a terminar para dar un poco de espacio a las preguntas, hablando de Uruguay. La Unión Europea aquí en Uruguay tiene, o con Uruguay, aquí en Uruguay tiene 3 grandes tareas y una tarea horizontal, transversal. La primera grande tarea son las relaciones políticas. Relaciones políticas significa que mantenemos relaciones con el gobierno, con todas las instituciones del Estado. Sin embargo, hacemos informes políticos sobre todo lo que sucede en Uruguay. Muchas veces Bruselas nos pide hacer algo que se llama démarche, ¿no? Iniciativa con el gobierno, con Cancillería, para asegurar que, no sé, en fora internacionales como en las Naciones Unidas, Uruguay esté lo más posible alineado con las posiciones de la Unión Europea. Esto es toda la parte política de nuestra actividad. La parte económica, todos ustedes han escuchado hablar del Tratado de la Unión Europea-Mercosur, es lo que nos ocupa más ahora en temas de económico, aunque no sea solo un tratado económico, sino un tratado político y de cooperación. Pero en realidad lo que hacemos económicamente, más allá de la negociación del tratado, es facilitar las inversiones europeas en Uruguay, y aquí estamos perfectamente en línea con cualquier gobierno uruguayo, porque todos los gobiernos quieren aumentar las inversiones en el país y nosotros queremos que aumenten las inversiones europeas en Uruguay. Entonces, este trabajo de facilitación. Luego, trabajamos mucho con el gobierno en tema de acceso al mercado, es decir, facilitar que el intercambio comercial entre Unión Europea, empresas europeas y empresas uruguayas se simplifique. Hay todos temas que complican la vida a las empresas, la tasa consular, el reglamento bromatológico que uno tiene que registrarse en cada departamento del país para vender el mismo producto. Hay miles de cositas que son las cosas que estamos discutiendo para arreglar, para simplificar la vida a las empresas. La tercera grande actividad que hacemos es la cooperación
cooperación que lamentablemente se ha reducido con el tiempo porque Uruguay ha sido víctima de su propio éxito. Cuando un país crece pasa a ser, según una clasificación del Banco Mundial, un país de renta alta, y siendo un país de renta alta pierde derecho a toda una serie de cooperación internacional que obviamente va más a los países de renta media o de renta baja. Entonces, ser víctima de su éxito, pero logramos hacer operaciones de cooperación en Uruguay, aunque menos que antes, sobre todo en programas que no son específicos para Uruguay, son multipaís o regionales, programas sobre todo en el medio ambiente, en temas medioambientales, Eurosocial, en temas de social, la cooperación policial, muchísimos temas a través del programa de pacto, ponemos en contacto fiscales, jueces, policías para que compartan con Europa y con los otros países de la región. Apoyamos unas ONG también con convocatorias, o sea, tenemos una buena cantidad de proyectos, la agricultura sostenible, en que vamos a ayudar a Uruguay no tanto como un cajero, ¿no? En realidad como una transferencia de conocimiento, que es importante. Uruguay tiene muchos diagnósticos ya hechos. Lo que necesita muchas veces es saber cómo lo hicimos. Entonces Uruguay nos pide ejemplos europeos de cómo logramos hacer ciertas cosas que se quieren hacer acá. Por ejemplo, seguramente no cómo se hace la carne, que es mejor en Uruguay que en la Unión Europea, pero por ejemplo en Europa estamos muy avanzados en el utilizo de pesticidas compatibles con el medio ambiente. Bueno, perfecto. Entonces Uruguay nos está pidiendo cómo hacemos, qué tenemos que usar, porque el mundo va en una cierta dirección, la Unión Europea ya está bastante liderando la dirección en que va el mundo, y a Uruguay le interesa estar bien al paso, ¿no? Estar en el buen camino. Bueno, he dicho los tres puntos fundamentales, pero ¿cuál es el eje transversal? El eje transversal, que quizás mi papel principal en el país, es asegurar que Europa se presente siempre como un conjunto, una única cosa. Es decir, yo tengo aquí los embajadores de España, de Francia, de Italia, de Alemania, de Portugal, de Grecia, de Rumania, de Hungría, y vamos a hacer todo lo posible juntos. Tenemos una reunión mensual, otras reuniones a nivel de consejeros políticos, comerciales, consulares, toda la coordinación que tenemos enorme. Hacemos viajes en conjunto. O sea, imagínense, 9 embajadores van con el bus, como hicimos hace 2 semanas, a La Valleja, a Rocha, y vamos a ver el intendente, las empresas, los proyectos de cooperación. Eso cementa mucho la Unión Europea. ¿Se cayó? No. Bueno, a ver si ahora no. Si no, hablo fuerte. Eso cementa mucho la cooperación europea y nos asegura que hasta el micrófono quiere que me calle. No. Y nos asegura, muy bien. Y nos asegura que nos presentemos siempre de una sola voz, que no significa que cada país no tenga su propia política, sí, esto va bien, pero sobre los grandes temas siempre estamos juntos. Nunca fuimos a ver, sobre la cuestión de Ucrania, nunca fuimos a ver al canciller individualmente, siempre juntos, todos los 9 países de la Unión Europea representados. Bueno, ahora termino de verdad con una última consideración que le puede un poquito explicar la diferencia. La Unión Europea, ¿eso no es una organización internacional? Esto es el gran tema. Parece una pregunta a los estudiantes, pero en realidad no lo es, porque es muy sui generis. Si piensan en una
organización internacional uno piensa, no sé, Naciones Unidas o al BID, que es un banco de desarrollo, al CAF, las agencias de Naciones Unidas, el PNUD, FAO, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál de estas adoptan leyes aplicables en todos sus países? Ninguna. ¿Cuál de ellas tienen un tribunal con juicios aplicables en todos sus países? No, ninguno en realidad. ¿Cuál de ellos tienen un embajador que presenta credenciales al presidente de la República? Bueno, ninguno. Porque tienen representantes permanentes, pero no embajadores. Y eso solo para decirle unos tratos que diferencian la Unión Europea, que no es una organización internacional, sino una organización supranacional, con su propio parlamento, su propio gobierno, de una organización internacional normal. Y ahí voy a lo que decía al principio, que somos un animal muy raro, un poco extraño, poderoso, yo digo elefantíaco porque somos lentos, pero cuando nos movemos con mucho impacto en todo lo que está alrededor de nosotros. Y aquí en Uruguay tengo que decir que es un país que para nosotros no nos crea casi ningún problema. Lo llamamos like-minded, que tiene un pensamiento parecido al nuestro, porque es un país que comparte fundamentalmente todos los valores, o nosotros compartimos los mismos valores en que cree el Uruguay. Entonces, mi papel es particularmente fácil aquí comparado con lo que podría ser en otros países. Nos sentimos muy bien y vemos que con Uruguay puede haber un futuro de colaboración muy fuerte, no solo a nivel político, sino también económico, en unos sectores, ahora estamos con el hidrógeno verde, que tienen mucho potencial para el futuro. Bueno, gracias y cualquier pregunta, aquí estoy. Gracias, señor presidente. Básicamente informarles, antes de hacer una lista de los posibles interesados en hacerle preguntas al señor embajador, comentarles que tenemos una actividad